verdad es una bendición estar compartiendo hoy en esta noche. Yo quiero hacer una oración, quiero clamarle al Señor para que cada uno de los que estamos aquí no nos distraigamos en nada. Señor Jesús, necesitamos sintonizarnos contigo. Padre, hoy yo me rebajo, Señor, para que tú seas el que utilice mi boca, mi corazón, y que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sean palabras de profeta, que no sea yo, Señor, que seas tú el que hable a cada uno de nuestros corazones, y que cada palabra que salga de mis labios retumbe en nuestras almas, en nuestros espíritus, Señor, para que en los momentos de crisis podamos utilizar esta palabra para levantarnos y alcanzar la victoria. En el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión de nuestra Virgen María. Amén. Es una palabra que está preparada para ti desde el cielo, desde el mismo corazón del Señor, que desde que yo la empecé a preparar, sin duda alguna, el primer predicado fui yo. Caminando con Jesús se llama el tema. Y antes de iniciar con el tema, quiero compartirles una historia que ha impactado mi vida. Creo que viene mucho de la mano con este tema, porque hay veces que nosotros entramos en crisis, entramos en unos desiertos espirituales, entramos en situaciones que nos llevan al límite. Y si tú no estás pasando por un momento difícil, espérate, porque va a llegar, sin duda alguna, va a llegar ese momento difícil a tu vida que te va a llevar al límite, te va a llevar a que tú des todo. Y yo quiero compartirles esta historia que impactó mi vida. Desde que inicié mi ministerio, conocí la historia de un hombre que no lo vas a encontrar en la palabra de Dios, lo vas a encontrar en todos aquellos libros que recorren o que recogen todos los récords Guinness. En 1953, específicamente el 29 de mayo, hizo una hazaña que captó la atención del mundo. Y este hombre se llama Sir Edmund Hillary, si más de alguno ha escuchado hablar de él. Y este hombre que ha impactado muchas vidas, incluyendo la mía, este hombre, óigame bien esto, quiero que ponga mucha atención, se preparó físicamente, oiga bien esto, se preparó físicamente, intelectualmente, espiritualmente, pues tenía una meta clara. ¿Cuántos de nosotros nos hemos trazado metas, nos hemos trazado proyectos? Este hombre tenía una meta clara y dijo, voy a ser el primer hombre de subir el monte Everest. El primer hombre en ese tiempo donde no había nada de tecnología. Él quería ser el primer hombre en subir ese monte de casi de 9,000 metros de altura. Él decía, voy a ser el primer hombre que va a llegar ahí arriba. Y oiga bien esto, se preparó, trabajó para lograr su meta, tuvo una disciplina, tuvo algo que le llamamos nosotros como predicadores entusiasmo, se entusiasmó, se preparó para llegar a esa meta. Y no fue de aquellos que nada más dicen, yo veo eso y quiero hacerlo. No, él tenía una meta clara, una visión clara, subir el monte Everest. Pero oiga bien esto, cuando empezó él estaba muy emocionado, muy seguro de sí mismo. Tenía todas las condiciones para lograrlo, pero sin embargo, la montaña fue más alta que él. La tarea fue más allá de sus posibilidades, de sus habilidades. Y oiga bien esto, fracasó. Cuando él inició este proyecto un año antes, en 1952, se preparó y todo, pero fracasó. No logró, y ese hombre, oiga bien esto, y aquí es donde yo quiero llegar y por qué este hombre impactó mi vida. Este hombre entró en una crisis consigo mismo. Se enfrentó a una batalla más grande que esa montaña. ¿Y sabe cuál era esa batalla? Consigo mismo. Porque cuando te propones algo y te preparas y en tu familia, en tu profesión, en tu trabajo, en tus estudios, y no hablo de la gente que no hace nada, sino la gente que se prepara, que se esfuerza, que lucha. Imagínate que el resultado fue negativo. Este hombre se decepcionó.
Y el Señor empezó a hablar a mi corazón. ¿Cuántas veces yo no me he decepcionado de mí mismo? Y Sir Edmund Hillary sintió que había fracasado, que había perdido su tiempo. Oiga bien esto, le entró algo que le llaman los psicólogos, que es depresión. Entró en una depresión, con esas batallas más grandes que cualquier cosa, que son con uno mismo, las de adentro, las espirituales. Y en esa crisis estaba Sir Edmund Hillary cuando recibe una llamada de unos alemanes y le dice, mira, nos encantó lo que tú quisiste hacer, lo que emprendiste. Necesitamos que vengas y nos vengas a contar esa vivencia tuya. Y Sir Edmund Hillary aceptó, fue a ese lugar y cuando entró a ese recinto, a ese gran auditorio, él iba entajuchado con una sonrisa, pero por dentro iba totalmente desboronado, destruido. Se sentía un fracasado, se sentía un don nadie. Y decía, ¿qué me voy a parar a decirles a ellos ahí arriba si mi proyecto fracasó? Pero cuando él se paró atrás de ese salón, atrás de ese auditorio, y la gente lo vio, se pararon todos y empezaron a aplaudir. Y aplaudir y aplaudir casi como 10 minutos, un aplauso ensordecedor. Y solo eso bastó para que dentro de él se produjera un fuego interno y que volviera a levantar su espíritu. Y cuando llegó al escenario, ¿sabe qué hizo Sir Edmund Hillary? Le pasó atrás al maestro de ceremonia y se paró al lado izquierdo. Y en ese lado había una pancarta del Monte Everest. Se paró y le habló a esa imagen y le dijo, Monte Everest, tú me derrotaste una vez, pero tú has crecido hasta donde has tenido que crecer. En cambio, yo estoy empezando a crecer. Un año después, en 1953, el 29 de mayo, es el primer hombre que pisaba la cima de ese Monte Everest. ¿Por qué te cuento esta historia antes de empezar de lleno? Y esto es solo la introducción, es que es maravilloso lo que el Señor me mostró aquí. ¿Por qué te muestro esto? Porque a veces hay desiertos en nuestra vida. Y en nuestra iglesia católica hemos empezado con un tiempo muy especial que es el tiempo de Adviento, que son 40 días de preparación, de ayuno, de entrega, de limpiar tu corazón. 40 días en donde tú tienes no salir igual, tienes que salir totalmente diferente. Y por eso yo quería contarles esta historia, porque un hombre como nosotros entró en una crisis bien difícil. Antes de hablarles del hombre, sobre todo nombre, que es Jesús. Pero yo quería compartirles esto porque me llamó mucho la atención y me impactó tanto como Sir Edmund Hillary pudo superar una crisis más grande que él. Cuaresma, ¿qué es Cuaresma? Cuaresma son 40 días de preparación, pero ¿por qué decidieron hacerlo 40 días? Tiene una explicación lógica. El número 40 en la palabra de Dios, ¿sabe qué significa? El número 40 significa el término de una etapa, pero el inicio de otra etapa más grande. Y ahí están las cuaresmas o los días de, ¿cómo le podría decir yo? De desierto, en donde Jesús tuvo que atravesar para poder prepararse, para poder llevar a cabo su misión. Y las primeras cuaresmas que se vivieron en la palabra de Dios, una de ellas es el diluvio. 40 días y 40 noches de estar lloviendo y que hubo un diluvio y arrasó con todo. Otra de las cuaresmas es los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Pero hoy quiero tocar los 40 días que Jesús fue al desierto. Y para eso yo quiero que vayamos a un texto que quiero que leamos en el nombre de Jesús, que es en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Ponga atención a eso. Yo quiero que subraye esta palabra.
Al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles le encomendará y en tus manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dice entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este texto. ¿Por qué quiero tocar este texto? Porque al igual de la historia que te compartí al principio, Jesús también tuvo que pasar por desiertos. Y óyame bien esto. El tema se llama Caminando con Jesús. Es que tienes que entender que siempre vas a pasar por desiertos, por pruebas, por tormentas. Pero ¿qué prefieres? ¿Entrar a ese desierto, a esa tormenta o a esa prueba solo o sola o de la mano del Señor? Me llamó mucho la atención que el Señor, 30 años de su vida oculta, para que hubiera un cambio, tuvo que ir al desierto para después asumir ese rol de Salvador y esos 3 años entregárselos a predicar y a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero me llamó mucho la atención que tuvo que ir al desierto para tomar esa decisión, para prepararse, para fortalecer su espíritu. Y yo quiero hablarles de eso en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Quiero que antes de llegar a la profundidad de este tema, piense un momento. ¿Cuáles son mis desiertos en este momento? ¿Y cuáles son mis pruebas? Y no me puede decir nadie de lo que están aquí que en estos momentos no tienen problema, porque estoy seguro que desde la persona más insignificante que quiera sentirse hoy aquí, hasta el que les está proclamando la palabra, tiene desiertos, tiene problemas, tiene tormentas que ha tenido que atravesar. Y por eso quiero hablarles de esto. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que las tentaciones siempre van a estar ahí. Y las tentaciones llegan en los momentos donde uno está más frágil. Ponga atención en esto. Me acuerdo yo que antes, cuando era más joven, dijo, salíamos a barranquear con unos amigos y recuerdo que había un lugar donde tenían un como estanque ya abandonado y nosotros estábamos ahí barranqueando y todo y mi amigo se fue en ese estanque, se fue en el estanque, cayó y no hallábamos cómo subirlo porque era totalmente alto, era casi como de que unos 10 metros tal vez el estanque, entonces él estaba hasta abajo y corría, se tiraba y no lograba subir. Entonces vimos un gran palo que había ahí y se lo lanzamos. Pero sabe una cosa que él no se había dado cuenta, o no nos habíamos dado cuenta que adentro de ese estanque había un como tacuacín, se podría decir, ¿verdad? No sé, pero era como un ratón grande, ¿me entiendes? Un tacuacín. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando él que también se había quedado ahí trabado. Y cuando mi amigo corría al palo, el tacuacín también corría atrás de él, que quería subirse y salir con él, ¿me entiende? O sea, estaba encima de él. Nos corríamos para el otro lado y él corría, ya venía atrás y él tenía que ir para el otro lado para huirle, ¿no? Y Dios me habló ahí y me dijo, así son las tentaciones. Por más que quieras alejarlas, no vas a poder. Y oiga bien esto, quiero que esto se quede grabado en su mente y en su corazón. La tentación no es mala. Lo malo es caer en la tentación.
Y Jesús nos lo muestra. Hoy quiero desglosar de este texto las 3 tentaciones de él, ¿de acuerdo? La primera, si tiene dónde apuntar, es el orgullo. Número 1, el orgullo. Cuando Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Jesús, si hubiera sido un hombre orgulloso, en ese momento dice, no, yo tengo hambre, porque el demonio bien sabía dónde tentarlo. No lo tentó cuando él no sentía hambre, sino hasta el último día de los 40 días que él estuvo en el desierto. Imagínense qué hambre tan espantosa haber tenido Jesús como hombre que era. Y me encantó, me llamó tanto la atención que la palabra dice cuando sintió hambre. Miren, no sabe cuánto me encantó que la palabra lo revele así. Cuando Jesús sintió necesidad, ahí llegó el demonio a atacarlo. Y Jesús con esa necesidad y siendo Dios, él bien hubiera podido hacer que esas piedras se convirtieran en un buen cubilete. Pero no era orgulloso. Y mi pregunta aquí es, ¿cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos? Me encanta la respuesta de Jesús, que le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe qué es el orgullo? El orgullo es sentir que yo puedo con todo, que no necesito ayuda. ¿Cuántas veces usted ha tenido situaciones difíciles que la llevan al límite y no pide ayuda? No pide oración. Queremos enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Queremos enfrentarlo con nuestros propios conocimientos. Fíjese que yo tuve un tiempo donde yo ya había tomado como monótono el servicio del Señor, fíjese. Se lo quiero compartir porque estoy en confianza, pero hubo un momento donde yo ya no sentía el gusto. Imagínese usted, cuando yo me ponía a alabarle al Señor, yo ya no sentía esa alegría, ese sentimiento del Señor. Me sentía como seco, árido. Y empecé a reflexionar y a cuestionar qué me estaba pasando. Y sabe que me di cuenta que yo me había vuelto un hombre orgulloso. Que yo iba a los lugares y ya no me preparaba, ya no oraba, ya no buscaba de Dios, sino solamente iba, me paraba, hablaba del Señor, pero eran palabras vacías. Y entonces el Señor me empezó a mostrar que necesitaba estar vinculado a Él, que necesitaba su presencia para que el que hablara no fuera yo, sino fuera Él. Jóvenes, esta noche necesitamos del Señor, no necesitamos seguir a la deriva, necesitamos su presencia. A mí me encanta cómo el Espíritu Santo se encarga de buscarte, pero tú también lo tienes que buscar su presencia. No ser orgullosos, necesitamos del Señor. La primera tentación, ¿cómo la vencemos? No siendo orgullosos, reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones y diciendo, en esto no puedo, necesito del Señor. Esto es más grande que yo, necesito del Señor. Me encantó cómo me decía alguien, un profesor de la universidad me decía, fíjate que a veces he tenido algunos problemas que, porque a él le encantaba empinar el codo, ¿me entiendes? Y le salían problemas a cada rato, ¿me entiendes? Y me decía, ¿sabe qué hago yo a veces? Mejor salgo huyendo. Mejor que digan ahí huyó que ahí quedó. Y es lo mismo con la tentación. Cuando llega la tentación, no ser orgullosos y decir, láncenme la tentación y que se venga lo que sea, que yo sí voy a poder. No. Hay que reconocer que tenemos limitaciones. ¿Me entienden? Y decir, no, prefiero huir de aquí para no ofender al Señor. La número 2, la imprudencia. ¿Cuántos no hemos sido imprudentes? ¿Usted ha sido imprudente alguna vez? Y oiga lo que es el antónimo de imprudencia, que es la prudencia. Oiga, ¿qué dice que es la prudencia? Capacidad de pensar ciertos acontecimientos sobre los riesgos que estos llevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir
consecuencias innecesarias. ¿No le pasa que a veces hacemos cosas sin pensar? O decimos cosas sin pensar, ¿sí o no? Me encanta cómo el demonio le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Él enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en la piedra. Y el Señor le responde con algo, no tentarás al Señor tu Dios. A veces somos tan imprudentes. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando se suben al carro, ¿cuántos agarran el carro como que fuera carreras de, no sé, de Fórmula 1, ¿me entiende? Y decía un sacerdote que yo escuchaba hace poco y decía, cuando el carro ya va a 100, hasta tu ángel de la guarda se baja porque le da miedo. Hasta él se baja. Imprudentes. Hace poco venía yo de un servicio y pasamos por la Petapa y vimos una camioneta que estaba totalmente destrozada. Y a lo que estaban sacando eran puros muchachos, tomando en plena pandemia, en plena crisis. O sea, el mundo se ha vuelto tan imprudente que ya no asumimos las consecuencias de nuestros actos. Yo no sé si usted cuando va a hacer algo, usted piensa antes de hacerlo o solo se deja llevar. Y oiga bien esto, la mejor fórmula para el discernimiento es no hagas aquello que no puedas contar a las personas que amas. Porque hay cosas que nosotros decimos, ¿y cómo le voy a hacer para que no se entere mi mamá, mi papá, para que no se entere mi familia? Ahí está la respuesta. No hagas aquello que no puedas contar a las personas que amas. No lo haga. Si usted no se lo puede confiar a sus papás, no lo haga. Es que a veces somos tan imprudentes. La número 2, la tentación de la imprudencia. Y la número 3, la última, la idolatría. Y aquí sí me voy a detener un poquito más. Mire cómo el demonio es tan astuto. Se lleva al Señor hasta la cima y le muestra, dice, todos los reinos del mundo. Y le dice, si tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. O sea, qué atrevido para querer tentar al Señor así. Pero imagínese si el demonio tentó así a Jesús, cuando nomás conmigo o con nosotros. ¿Me entiende? Y me encanta la respuesta del Señor que le dice, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, solo a Dios y a tu Señor adorarás. ¿Qué significa esto? Idólatra significa que a veces ponemos otras cosas en el lugar del Señor, en el primer lugar. Y en esta cuaresma, fíjese que a mí me encantó, de verdad, yo estoy como muy fascinado por esta crisis que muchos dicen, no sé por qué llegó esta crisis, que es lo de la pandemia, ¿no? Y a muchos dicen, a mí me arruinó, perdí mi trabajo, perdí mi economía, pero fíjese que conmigo ha sido como un pequeño retiro. Y bendita pandemia, hermanos, porque ¿cuántos no iban a cargar las procesiones? Esa era su cuaresma, ir a cargar procesiones y iban, cargaban la procesión y después salían y ya estaban al bar de la vuelta tomando. ¿Cuántos amigos no conocían yo que usaban la cuaresma? ¿Sabe para qué? Para irse al puerto. Esa era su cuaresma, ¿me entienden? Iban hasta el jueves y el viernes ya estaban cargando una procesión, según ellos, que ahí iban a dejar todos sus pecados. Y entonces empecé a entender por qué a veces los hermanos separados nos criticaban mucho de idólatras. Es que nosotros teníamos la culpa y bendita pandemia que frenó las procesiones. Y no me malinterprete, no me diga, ay, ese Wilder, ¿de qué está hablando? No está en contra de las procesiones. No, y el primero que le gusta ir a la procesión es a mí. Pero muchos católicos han perdido de vista que en nuestra iglesia católica tenemos a Jesús vivo en Eucaristía. Y muchos ponen su mirada en una imagen.
Todos, su cuaresma era ir a una procesión y nada más, ir y después irse al puerto y darle alegría a tu cuerpo, Macarena, y a donde llegara, y se perdía todo. O sea, si el Señor nos está mostrando, porque este texto que yo le estoy leyendo, usted lo va a escuchar el domingo, este domingo que viene en la homilía o en la misa, las tentaciones. Muchas veces somos tan orgullosos, tan imprudentes y somos idólatras. Ponemos otras cosas antes que al Señor. Y yo quiero preguntarle aquí, así honestamente, en su vida, ¿quién tiene el primer lugar? ¿Será que usted ama más a ese vehículo? ¿Será que usted ama más ese trabajo? ¿Será que usted ama más ese estudio? ¿Será que usted ama más a su familia? ¿Será que usted ama más a ese novio, a esa novia? ¿Quién tiene el primer lugar en su corazón? Y el Señor me llevó a un texto para que yo pueda ejemplificárselo mejor. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Quiero hablarles de uno de los discípulos de Jesús, de Pedro. Y esta historia yo sé que nos va a conmover a todos. Oiga lo que dice el texto. San Juan, capítulo 21, versículo 15, dice. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Por qué me emociono tanto con este texto? Porque al igual que Pedro, nosotros ponemos otras cosas en lugar del Señor. Y amamos otras cosas o personas más que al Señor. Y es que este es un llamado fuerte para cada uno de nosotros, mis queridos jóvenes. ¿Quién es el que está en el primer lugar? A veces nos volvemos idólatras. Y me encanta, es que mira, hay que entrar en la psicología de Jesús para ver por qué está este texto aquí, porque usted sabe que este texto fue cuando él estaba en el proceso de la resurrección, cuando él ya se les había aparecido a los discípulos. ¿Se acuerda usted que Pedro anteriormente, cuando Jesús estaba en el Sanedrín, cuando lo estaban interrogando y lo golpeaban, estaba Pedro afuera? Y lo negó 3 veces. Y me impresiona cómo Jesús vuelve a recrear esa escena con fuego, con una fogata enfrente y le pregunta, oiga, le pregunta: ¿me amas? Pedro no se atrevió. Es que mire, yo me vi tan reflejado con Pedro porque a veces como Pedro le fallamos al Señor. Le fallamos con lo que miramos, con la música que escuchamos, con los chats que tenemos, los grupos de chat donde estamos metidos. Yo no sé si usted está metido en grupos de chat, pero con todo ese contenido que a veces mandan pornográfico o ofensivo, a veces le fallamos de tantas formas al Señor que a veces nosotros, ¿sabe una cosa? Que ya no tenemos sentido de pecado. Y cuando yo estaba leyendo este texto, retumbaba fuerte en mi corazón y yo le decía: Señor, yo me siento reflejado con Pedro, porque a pesar de que yo me paro y predico de ti, canto de ti, te fallo en todo momento.
Y me encanta cómo Pedro tenía eso en su cabeza. Él sabía que había ofendido al Señor, porque no es lo mismo amar que querer. Amar es darlo todo por completo. Querer es quedarte en un punto intermedio entre sí o entre no. Y Pedro lo tenía en su mente y en su corazón y decía, le fallé al Señor. Si le digo que le amo, voy a sonar como hipócrita. Si le digo que le amo, voy a sonar como alguien que le falló, que lo negó y que no merece que yo le falle así. Es que Pedro sentía esa decepción de decepcionar a un amigo, a alguien que iba mucho más allá que amigo, que le amaba. Por eso no se atreve y le dice, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Ni siquiera se atrevió a decirle, tú sabes que te amo. Mis queridos jóvenes, ustedes, si el Señor le preguntara en estos momentos, servidores que me están oyendo y pueblo de Dios que está aquí unido, si te preguntara, ¿me amas? ¿Será que tú le responderías, Señor, tú sabes que te amo? Porque es que el amar es darlo todo. El amar es entregarlo todo. Dígame, alguno de los que están aquí si se han enamorado. Cuando uno se enamora, se ciega. Vive lejísimo la persona que uno ama y a uno no le importa. Uno llega y sea la hora que sea si haya lluvia, si haya frío, llueve, truena o relampaguee, usted está ahí en la puerta tocando el timbre para visitar a la persona que usted ama. Y a veces con el Señor no somos así. Y óigame bien, a mí me impresionó, me encanta de verdad cómo la palabra lo dice y nos lo muestra. Es que es tan hermoso cómo Jesús se acerca a Pedro, porque se acercó no cuestionándolo, no criticándolo. Se acercó no diciéndole, a ver, Pedro, devuélveme las llaves del cielo. No le dijo así, ¿verdad? Le dijo, Pedro, ¿y 3 veces no te bastó para negarme? No. Se acercó diciéndole, me amas. Hermoso, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que por el pecado o por las fallas que hemos hecho, el Señor ya no nos ama. Y el Señor siempre está dispuesto a recibirte y amarte, a perdonarte. El Señor siempre está con los brazos abiertos. Me encanta la biografía de Carlos Acutis. De verdad, uno de los santos que me ha impactado junto con Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, un niño de 13 años. Dicen sus biógrafos que cuando él pasaba enfrente de la iglesia después de la escuela y veía que estaban cerradas las puertas de la iglesia, él se arrodillaba allá afuera de las puertas de la iglesia para hablar con el Señor. Y usted me dirá, porque era Santo Domingo Sabio. Pero ahí está Carlos Acutis. Mire, cuando yo estaba viendo esa transmisión y lo veía con ropa así como la nuestra, un hombre que decía, para mí la Eucaristía lo es todo. Yo decía, la santidad no está lejos. Y sabe una cosa, no sé por qué lo pone fuerte el Señor y quiero decírselos hoy a ustedes, queridos jóvenes. Si tú le das tu vida al Señor, si tú te entregas al Señor, tú puedes ser una luz de bendición para tu familia. Tú puedes ser el cambio en tu familia. Pero tenemos que evitar este último, la idolatría. Quitar aquello que está ocupando el primer lugar del Señor y poner al Señor. Y es que esto solo lo puede entender alguien que está enamorado. Dígame si no, cuando usted habla por teléfono con el que ama o con la que ama, ¿cómo es? No alcanza el tiempo, ¿verdad? Y de ahí dice, bueno, vamos a colgar a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, ¿verdad que no colgaste? A ver, colguemos a las 2, a las 3 y, ah, ¿verdad que no colgaste? O sea, es como decía un sacerdote, puro chorizo en tienda. Estamos tan colgados que queremos estar con esa persona amada. Esa es la relación que necesitamos tener con el Señor.
Esa es la relación que necesitamos tener con el Señor. Santa Catarina de Siena, una de las santas que más me ha impactado. ¿Sabe una cosa? Santa Catarina era la 16ª hija. Tuvieron 16 hijos los papás de Santa Catarina de Siena y era la última. No le dieron estudios, no le dieron nada, era una analfabeta. Y sabe una cosa, ella es ahora una de las doctoras de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ella se enamoró perdidamente del Señor. Es que cuando tú estás enamorado del Señor, todo cambia. Cambia tu día a día, cambia tu trabajo, cambia tu estudio, cambia todo, porque todo lo haces por amor al Señor. Hasta cuando vas a barrer, hasta la mamá le empieza a decir, ¿y a este qué le pasó? Que ahora está lavando los trastes, ahora está lavando sus calzoncillos, sus calcetines, ahora está bien oficioso. ¿Qué le está pasando? Ay, mamá, es que estoy enamorado de Jesús. Es que es así. Uno se vuelve loco por el Señor. Cuando tú te vuelves loco por el Señor, eres productivo, te proyectas, eres de bendición para los demás, eres de luz, empezando en tu casa, con eso que no nos gusta hacer. Escuchaba uno de los videos ahí en las redes de un militar que está hablando y está dando una hermosa conferencia y dice que los militares, su primera tarea es levantarse y hacer su cama. Y eso los motiva a hacer más cosas. ¿Cuántos dan mediodía y la cama sin hacer, sí o no? Y otros dan la noche y ahí se van a meter a la cama tal y como está. Cuando tú amas al Señor, cuando tú lo tienes en el centro de tu corazón, eres capaz de todo. ¿Y sabe por qué estoy tocando mucho el tema del amor? Porque esta última tentación necesita de amor. Para que tú no te vuelvas un idólatra, para que tú no te vuelvas alguien que le quita lugar al Señor, es por amor. Tiene que verse el tema del amor. Y es que cuando uno ama es capaz de todo. Me encanta cómo Jesús tuvo que ir al desierto y allí en el desierto crecer, madurar para ser ese hombre que ahora todos conocemos, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor. Pero tuvo que pasar por ese desierto. Si tú estás pasando por ese desierto o estás pasando por una crisis en tu vida, hoy el Señor quiere decirte que no todo está perdido. Enamórate del Señor. Es que cuando tú te enamoras, es algo maravilloso. Quiero dejártelo en el corazón en el nombre de Jesús. Solo quiero hacerte un pequeño test para terminar este texto, para terminar esta reflexión. Tú que miras todos los días, tú que escuchas todos los días, ¿cuál es lo primero que tú tocas al despertar? ¿Será que es el celular? ¿Cuántos son idólatras del celular, sí o no? Fíjese que yo tengo una prédica que se llama Discípulos del Smartphone. Así se llama, así la titulé. Porque ahora todo es el celular, ¿sí o no? Mi pregunta es, lo primero que tocas en el día y lo último que tocas en la noche. A eso te vas a convertir tú. ¿Por qué estoy terminando con esto? Porque a lo que tú más estás expuesto, eso es lo que vas a terminar siendo. Si para ti el celular lo es todo, vas a terminar paranoico. No sé si a usted le pasa que es de aquellos que salen y ven que no tienen su teléfono y sienten que se les vino un paro cardíaco. Sienten que se les vino el mundo abajo y ya llevan como 15 minutos de viaje y algunos saben qué hace. Se regresan para ir a traer el teléfono. No ven un día sin tener el teléfono. Cuando yo estaba haciendo este tema, mis queridos hermanos, el Señor hablaba a mi corazón y decía, nosotros como jóvenes, ¿qué es lo que más nos está ahora
alejando del Señor. Y una de las cosas es el teléfono, porque ahí tienes redes, ahí tienes chat, ahí tienes entretenimiento, videos, ahí lo tienes todo. A veces nos disipula, ¿sí o no? Ya solo falta que nos hable. Ya solo falta que usted le ponga un nombre. ¿Sí o no? Parece chiste, pero es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Que en esta cuaresma, el aló de Dios, el ayuno, la limosna y la oración, que tú puedas entregarle al menos un día sin celular. Escribieron y dice ahí, eso sí ya no me gusta, hermano. Entrégale las cosas que más te cuestan. Si tú quieres hacer como un ayuno, entrégale aquello que tú más estás relacionado todos los días y decirle, Señor, te voy a entregar esto por amor a ti. Todo es en relación al amor, al amor. Este mes de febrero, ¿no? Que todos lo relacionan con el amor, con la amistad. Creo que es muy vital esto, el amor al Señor. Y eso te va a ayudar a pasar cualquier crisis. Porque, oiga bien esta frase, no es lo mismo alguien que no se siente amado a alguien que se siente amado. Y es por eso que ahí está la gran diferencia. Y quiero terminar con esto. Una cita hermosa que tú puedes usarla siempre. Corintios capítulo 10, versículo 23. Oiga lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedes hacer lo que quieras, puedes tomar, puedes embriagarte, puedes fumar, puedes hacer lo que tú quieras. Pero la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y con esto quiero terminar porque lo pone fuerte el Señor. Sé que hay muchos aquí que han tenido relaciones difíciles. Me refiero a relaciones interpersonales con alguien, como amorosas, ¿me entiende? Para hablarlo en buen chapín. Y es que los jóvenes son muy enamorados, ¿verdad? Hace poco me escribió una señorita de 15 años. Bueno, me pidió su mamá que orara por ella porque quería suicidarse. Y llevaba casi como una semana que no salía de su cuarto y todo. Y, y, y hablamos con ella y ¿sabe cuál era el problema? Que aquel que le había dicho que la amaba, que le había bajado la luna y las estrellas, la había dejado. Y yo le dije, pero ¿cuántos años tenés? Tengo 14 años. ¿Y sabe qué entendí yo? Que a veces los jóvenes, las señoritas o los jóvenes, buscan afuera la figura de un papá. Oiga bien esto. Dese cuenta cuando usted ve a alguien que le gusta, a veces está buscando un papá que no tuvo en casa. Eso que dicen, ay, a la señorita le gustan los maduros, porque se ven más interesantes. ¿Por qué es que están rechazando mucho a los de su misma edad? Y dice, prefiero a alguien con carro, con un buen traje, que se mire bien. ¿Sabe qué están buscando? Un papá. Y a los hombres que me están escuchando aquí, ¿por qué les gustan más las maduras? Ay, es que son más interesantes. ¡Cuentos! Están buscando una mamá, un amor que no se vive en casa. Y es que cuando tu relación está dañada con tu papá, con tu mamá, se destruye todo. ¿Y por qué estoy tocando este tema? ¿Sabe por qué? Porque sé que muchas de nuestras crisis vienen por la familia o por lo que vivimos en casa. Nuestros desiertos vienen por la familia o por cómo somos educados, cómo somos capacitados para enfrentar las cosas. Y es por eso que usted tiene que ser inteligente, usar la inteligencia que Dios le dio, instruirse con la palabra. Si yo les preguntara y si pueden escribir ahí en el chat, ¿cuántos de las que están aquí le dedican
una hora de leer. Prefieren leer libros de Harry Potter, de la novela de, no sé, Nueva Luna, algo así, me está diciendo alguien. Prefieren leer otras cosas que no leer la palabra de Dios. Yo les exhorto en el nombre de Jesús que si tú quieres enfrentar esta nueva cuaresma, enfréntala de la mano de Dios, entregándole quizás como sacrificio unos 15 minutos de lectura de la palabra, unos 15 minutos de oración, de poder escuchar un poco de alabanzas. Trata de hacer pequeños sacrificios, ¿de acuerdo? Y sé que vas a vivir una cuaresma de mucha bendición. Así que este nuevo tiempo que vamos a vivir, vivámoslo de la mano del Señor. Amén. Quiero terminar con una alabanza. Y para eso les voy a invitar, si puedes, cerrar tus ojos unos momentos en el nombre de Jesús. Si quieres apagar tu cámara para que sea un momento más íntimo, puedes hacerlo. Pero en el nombre de Jesús, sí necesito que cierres tus ojos para que puedas ver dentro de ti. Y yo quiero que pienses qué desierto te está tocando enfrentar. A muchos nos ha cambiado la vida esta pandemia que ha pasado. Y sé que muchos de los que están aquí les ha tocado que llevar cargas más fuertes. Me decía un amigo mío, a mí me toca llevar ahora parte del sueldo de la casa y con mi trabajo tratar de que no se desmorone mi familia. Yo no sé qué desierto usted está enfrentando en estos momentos. Yo le voy a invitar, si tienen ahí familia a la par de usted, tómalo de la mano en el nombre de Jesús. Si tú estás solo, pon tus dos manos en tu corazón, tus dos manos. Pero si tú tienes a alguien de tu familia ahí a la par tuya, tómalo de la mano. Estos desiertos los tenemos que enfrentar de la mano del Señor, caminando con Jesús, porque solo no vas a poder. Necesitas de la fuerza del Señor. Yo te invito a que le digas: Señor, toma el control de este desierto. Esto que me ha robado la paz, esto que me ha lastimado, Señor, estas relaciones que quizás han dejado un vacío en mi corazón. Hoy queremos entregártelas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te invito a que se lo digas al Señor. Que le digas: Padre, toma el control. Aquí estoy cansado, reconociendo quién eres tú y lo que has hecho por mí. Solo sé que necesito amor, lo he buscado y no me dan razón de He escuchado hablar que haces cosas grandes, que eres papá o mamá o aquello que faltó. Si estás aquí quiero decirte algo, no tardes más, te estoy esperando. Llena de luz mi oscuridad, Señor.
recíbeme. Mi corazón cansado está de buscar. Hoy te los entregamos, Señor Jesús. Voy a terminar con algo. Voy a invitarles, si ustedes tienen alguna petición por la cual orar en estos momentos, si pueden escribirla en el chat, en el nombre de Jesús. Yo les invito, si pueden escribirla ahí, con toda confianza. Los servidores van a tomarla en cuenta y vamos a orar por ellas. Pero hagámosla como un acto de fe, de decirle, Señor, esta es mi necesidad. Como lo decíamos en la palabra, botar ese orgullo y decir que tengo necesidad, que necesito de ti, Señor. Así que yo les invito, si puedes escribirlo ahí, vamos a estar orando por esa necesidad. Aquí estoy cansado, reconociendo quién eres tú y lo que has hecho por mí. Solo sé que necesito amor, lo he buscado y no me dan razón de él. He escuchado hablar que haces cosas grandes, que eres papá o mamá o aquello que faltó. Si estás aquí quiero decirte algo, no tardes más, te estoy esperando. Llena de luz mi oscuridad, Señor. Llena mi vida, Dios, con tu amor. Hoy quiero conocerte, rindo mi ser a ti, recíbeme. Mi corazón cansado está de buscar. Te damos todo el honor, toda la gloria a ti, Señor. Y a ti, mamita María, intercede por nosotros en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.